Libro: La revuelta de las putas, de víctima a activista. Autora: Amelia Tiganus. Capítulo 2. El prostíbulo. Mi campo de concentración. Mi campo de concentración. Recuerdo la primera noche. No podré olvidarla jamás. La tengo tatuada en el alma. El color de las luces tenues, el terciopelo rojo de las cortinas, la música muy alta que se mezclaba con el olor pestilente a tabaco, alcohol, cocaína. Nada más entrar descubrí con asombro que el prostíbulo estaba lleno de chicas de mi ciudad, Galati. Las caras de algunas mujeres me sonaban, pero hacía tantos años que había perdido a mis amigas de la infancia que no lograba identificarlas. Sentí un pellizco en el corazón, porque significaba que una ciudad entera de Rumania de casi 300.000 habitantes viola, domestica y vende a niñas y a mujeres, a proxenetas y a puteros de España. Me habían dicho que aquí los hombres son muy educados, visten trajes elegantes, e invitan a copas a las chicas y que nosotras teníamos que beber y así obtendríamos una comisión. Yo tenía que aprovechar cualquier oportunidad, ser lista, ganar mucha pasta y retirarme cuanto antes. De lo que pasa dentro de la habitación nunca me hablaron. Se entendía que era mantener relaciones sexuales, y punto. Al llegar a Valencia, bajé del autobús en el que viajaban mis sueños y me subí a un taxi que me esperaba para llevarme a la peor de las pesadillas. De repente sentí tristeza, soledad, allí, vestida, para llamar la atención de los consumidores. Mi misión no era otra que la de convertirme en el objeto de deseo de cuantos más mejor. La diversión y el ocio de los puteros, frente a la sonrisa fingida y doliente de quien se vende al mejor postor porque tiene que saldar la deuda contraída. No había lugar para ser amigas. El patriarcado, buen conocedor del divide y vencerás, recurría a la competitividad para evitar que nos sublevásemos contra la esclavitud que se nos imponía. También era la fórmula empresarial para obtener los máximos beneficios. Era yo frente al resto. Cada una tenía que demostrar a los puteros que era la mejor elección para ellos. Eso implicaba acercarnos, hablarles, dejarnos tocar y lo que hiciera falta. Estaba aterrada, asustada. Me parecía tan violento tener que aproximarme a cualquiera de ellos que el corazón casi se me salía por la boca. Me sentía muy pequeña, tanto que opté por quedarme sentada en una silla de la que no me quería despegar. Solo deseaba cerrar los ojos y pensar que todo aquello era una pesadilla de la que despertaría y estaría a salvo, en algún lugar seguro que en realidad nunca había conocido. Sentada en esa silla recibía la presión de la mirada del proxeneta. En un momento dado, con el fondo de la música latinoamericana que nunca dejaba de sonar y a cuyo ritmo se movían los puteros como en una sala de fiestas cualquiera, el que se había convertido en mi dueño me dijo que espabilara, que no había ido ahí de vacaciones, que tenía que ser lista. Me tocaba desempeñar el papel de la mujer cachonda y excitada que deseaba estar con cualquiera toda la noche. Entonces se me acercó un putero. Me preguntó dónde estaba el baño y le contesté lo único que sabía en castellano: el precio. Él se echó a reír y me dijo que esperase ahí. No sabía si era de los que van al prostíbulo a hacerse una paja en el baño o a cumplir con el ritual completo en la habitación. Era de los segundos, y un tío normal, español, moreno, de mediana edad, que incluso parecía amable, y que no debería tener ningún problema en ligar con una mujer sin tener que recurrir a un puticlub. A su regreso del baño pasamos por recepción para recoger una bolsa sellada con un preservativo y la sábana desechable cuyo precio se descontaba de nuestras ganancias al final de la noche. Estaba claro que mi primera vez no era la suya y que él sabía bien de qué iba la cosa. Mientras subíamos a la habitación el miedo se iba apoderando de mí cada vez con más fuerza. Abrí la puerta. Todo era cutre. Una pequeña habitación con un armario empotrado, una cama con un edredón azul y un pequeño baño. El hombre no fue excesivamente violento como muchos con los que me encontraría después, pero me sentí tan utilizada. Mientras me dejaba ser, pensaba que no tenía otra manera de sobrevivir, y que si era lista, si sabía administrarme bien, solo tendría que aguantar un poco hasta conseguir el dinero suficiente para saldar la deuda, salir de ahí y llevar una vida normal. Esa misma noche estuve con dos puteros más. Uno, el más joven,
Iba puesto de coca hasta arriba y me hizo mucho daño. Tras acabar la jornada, con una mezcla de dolor físico y la sensación de tener el frío metido dentro, dejé de sentir. Me disocié de mí misma para adaptarme a la violencia infinita de la degradación. El papel de la femme fatal se convirtió en mi simulacro de vida mientras duraba la actuación de la puta. Después de hacer la cola con las demás y llevar los papeles con los pases realizados, el proxeneta, un español bajito de unos 50 años, me informó a través del portero rumano que hacía de traductor de la deuda que tenía contraída y me dijo que, por haber sido la jornada de adaptación, pasaba, pero me advirtió que debía ser muy consecuente con lo que había ido a hacer ahí. Tú y yo tenemos un trato. Tienes que devolverme la deuda por la que te he traído. Después repartiremos ganancias. Tu tiempo aquí es limitado. Aprovéchalo como la gran oportunidad que es. Me había comprado por 300 euros, pero además tenía otra deuda acumulada. 3.000 euros por los 6 meses que había pasado en el piso en Rumania, más el pasaporte y el viaje. Apagadas las luces de neón, amanecía, y a mi alrededor solo veía chicas tan jóvenes como yo, ensimismadas, perdidas en sus pensamientos, que arrastraban cansancio y tristeza a partes iguales. Esa noche compartí habitación con dos de ellas. No tenía mantas, ni sábanas, ni toalla, ni nada. Nadie me explicó nada de aquel orden de cosas. Estábamos hacinadas y repartidas en las mismas habitaciones que se usaban para estar con los puteros. Apestaba semen, sudor, inmundicia. Me tocó sacar un colchón que había debajo de la cama porque había sido la última en llegar. Durante varias semanas apenas pude conciliar el sueño. Cerrar los ojos era volver a ver a cada putero y recordar a dónde me había arrastrado la vida. Intentaba soñar cosas bonitas, imaginar mi vida futura, pero era en vano. La realidad me aplastaba. Por la mañana desayunábamos sándwich y fruta, cuyo importe nos cobraban, y aumentaba nuestra deuda. Y a las 2 era la hora de la comida. No podíamos entretenernos mucho, porque a las 3 comenzaba de nuevo la representación, y teníamos que ponernos el disfraz de la puta feliz para empezar a las 5. A esa hora se abría el prostíbulo, y unas 80 mujeres, las que hay de media en cada puticlub, para saciar la demanda de carne fresca de los puteros, e incluso sobrepasarla y así hacer caja con lo que cobran por dormir. Salimos de las habitaciones y nos poníamos en fila para bajar a la sala. Si no lo hacíamos, debíamos pagar una multa de 500 euros por cada 15 minutos de retraso. A la vista de cualquiera, todas las mujeres que estábamos en aquel burdel o en cualquier otro éramos libres. No nos tenían encadenadas ni atadas. Sin embargo, había otras cadenas más dolorosas e invisibles que nos impidían salir de esos campos de concentración que son los burdeles. Debido al abandono social, estábamos adiestradas para no rechistar y atacar lo que el sistema había logrado hacer de nosotras. Tener todos los sentidos puestos en sobrevivir no deja margen para pensar, y cuando me recuerdo a mí misma teniendo que tomar decisiones, el miedo me invade y me paraliza igual que lo hacía entonces. Me estremece el recuerdo de vernos en fila, esperando el turno para cobrar el dinero que nos tocaba después de 12 horas de eso que la industria de la explotación sexual llama trabajo. Nos veo en fila esperando el cambio de sábanas, en fila dirigiéndonos a la sala del bar, en fila hablando a los puteros, en fila esperando el turno para comer, en fila haciendo cola para entrar en una habitación con un putero. Aún me viene a la mente el olor al ambientador. Juraría que en todos los prostíbulos compraban la misma marca y la misma fragancia, o el humo de los cigarrillos, el alcohol, la cocaína, la música alta y esas canciones de amor que poníamos con monedas, las películas porno que ellos escogían también con monedas, las luces rojas de neón. Recuerdo nuestras risas, llantos, peleas, las pequeñas conversaciones y los planes de futuro. Todas, absolutamente todas, soñábamos con salir de esa vida cuanto antes. Según pasaban los días, veía cómo algunas mujeres se adaptaban a los códigos de conducta del prostíbulo. Varias incluso ejercían de mamis, prostitutas retiradas españolas o portuguesas que eran como una extensión del proxeneta, y mantenían el orden.
del negocio, aregándonos a sacar el máximo partido de todo. Nosotras éramos el producto y como tal teníamos que obtener la mayor rentabilidad. A ellas les correspondían las migajas de todo lo recaudado por el poder machista, pero preferían aferrarse a aquello y sentir de alguna manera su propio liderazgo, a reconocer que estaban igual de encarceladas que nosotras. En las 3 semanas que estuve en aquel prostíbulo logré pagar la deuda de los 3.000 euros. Aquello me hizo feliz, dentro de la desgracia, pero fue un espejismo momentáneo. Por más que había logrado saldar aquel importe a costa de tener que soportar a cientos de asquerosos puteros, las nuevas e inexpertas son las más demandadas, tenía otras deudas. Los números no salían. Después de pagar la deuda, la habitación, la manutención, el alcohol, la cocaína, la ropa, los cosméticos, las multas, todo estaba montado para quitarnos casi todo el dinero, y lo poco que nos quedaba debíamos invertirlo en seguir siendo putas y cumplir con los mandatos que los puteros exigían. Pensé en escapar, pero no había manera de hacerlo. El proxeneta se encargaba de que una vez que entrabas en el sistema fuera imposible salir de él. Con la excusa de que podían producirse robos entre nosotras, me pidió el pasaporte para guardarlo en su caja fuerte. Se lo di sin rechistar. Daba vueltas a cómo podía hacer para recuperar el documento, hasta que una noche nos dijeron que iba a haber una redada y nos los devolvieron, pero teníamos que explicar a la policía que estábamos ahí voluntariamente y que quien era nuestro dueño tenía que pasar por un ángel de la caridad que en realidad solo nos ayudaba a ganar dinero. Vino la policía. Pidieron que nos pusiéramos en fila y nos preguntaron una a una si estábamos ahí por propia voluntad. Me temblaban las piernas. Quería salir corriendo con el pasaporte en el bolso, pero la angustia se apoderó de mí y pensé que debía hacer otra cosa y no arriesgarme a que me devolvieran a Rumania sin nada. Muchos sentimos que lo peor que nos puede pasar es volver a casa. Los proxenetas lo saben, y las leyes de extranjería les hacen la tarea más fácil. Por eso, en lugar de recurrir a la policía, preferí acudir a 3 puteros para escaparme a otro prostíbulo. El primero se lavó las manos y me dijo que era libre para irme yo sola. El segundo se puso blanco. Tenía miedo y se negó a socorrerme. Y el tercero, después de insistirle varias veces, me ayudó. Salí a fumar un cigarrillo y, aprovechando un momento de descuido del portero, subí al coche de aquel hombre. Me llevó a otro prostíbulo, en Torrevieja, donde según él estaría bien. Por el camino me maquillaba y lloraba al mismo tiempo. No podía ser la puta feliz que el sistema me obligaba a ser. Él me preguntaba por qué lloraba, si iba allí porque quería. Lo único que pude decirle era que se había muerto mi abuela. Si yo misma no podía explicarme cómo había llegado a aquella situación, ¿cómo iba a explicarle lo que sentía por dentro? Durante 2 días me sentí morir. Estuve muy enferma. Tenía infección urinaria, muy común entre nosotras, como lo son también las heridas y desgarros vaginales o anales. Tras reponerme como pude, me advirtieron que una vez pasados 21 días, que es el tiempo que una mujer permanece en un puticlub, ya que los puteros exigen producto nuevo, tenía que irme de ahí. El proxeneta me dijo que si quería podía quedarme 10 días más a cambio de sexo con él y con el encargado, y que después me ayudaría a encontrar otro lugar al que ir, ya que trabajaba en red con varios socios. Acabé en Tudela, Navarra, y de ahí fui a otro prostíbulo, y a otro, y así durante 5 largos años por toda España. Llevaba 2 meses ejerciendo la prostitución cuando por fin creí encontrar la manera de salir. Me sentía tan desesperada y sola que empecé a llamar y a confesarle mi situación a un amigo de Rumania. Este aprovechó la ocasión y me dijo que quería venir a España a trabajar, llevar una buena vida y formar una familia. Eso me motivó mucho. Le dije que alquilaría un piso, le pagaría el billete y ahorraría dinero para que pudiésemos vivir dignamente mientras encontrábamos trabajo. Con cada pase que hacía, me acercaba más y más a mi sueño de libertad. Alquilé un piso cerca de Burgos, lo arreglé con mucho mimo, hice la compra y preparé la comida. Parecía un hogar. Estaba muy, muy feliz porque lo había conseguido. Tiré sin pasármelo un segundo. Toda la ropa y los zapatos de puta. Quería una familia, un hogar, un trabajo, respeto y amor.
El chico renunció a su trabajo de militar en Rumania. Entre los mejores trabajos en el país están el de militar y el de cura. Vino a España, se convirtió en mi novio y todo era perfecto, hasta que me di cuenta de que yo no conseguía trabajo, que el dinero se acababa y él no se esforzaba en buscar un empleo. Mi sueño se terminaba. Mi lover boy, así se llama una categoría de chulo, decía que era muy injusto y que él también sufría mucho, pero que no quedaba otra, que tenía que volver al club. Decía que yo por lo menos tenía ese recurso para ganarme la vida, y que él tenía deudas con el banco y que le iban a quitar el piso donde vivía con su madre antes de dejarlo todo por mí. Era un experto manipulador y maltratador. Yo tenía 18 años y no sabía nada. Él tenía 30, mucha experiencia y pocos escrúpulos. Y así volví de nuevo a los clubs, con un dolor tremendo. Me dolían el cuerpo, la mente y el alma, pero no quedaba otra. Empecé a acostumbrarme al sufrimiento y a la violencia. Empecé a no pensar para no sentir con la ayuda de la cocaína y el alcohol. 3 años más tarde, una noche, discutimos después de decirle que aquello no podía seguir y que si tanto me quería tenía que ayudarme porque lo que yo sufría cada día no era un trabajo, sino una auténtica esclavitud. No me pegó, no le hizo falta. El maltrato psicológico era mucho más efectivo. Después de dejar la cocaína, el trastorno de conducta alimentaria ocupó el vacío de la droga. La compulsión que sentía y que se calmaba dándome atracones de comida, yo misma la sofocaba, y no me permitía comer nada más que una manzana. Seguía dándole dinero a él. Pensaba que lo ahorraba y que estaba pagando la deuda con el banco y su casa también sería mía. Un día él estaba borracho, y tras otra discusión me agarró muy fuerte y me estampó contra una pared. Le dije que no aguantaba más, que se fuera. Me respondió que yo no valía nada, que solo era una puta más y que si quería perderlo de vista tenía que darle a cambio un BMW con el que volver a Rumania. El chantaje no se redujo solo a eso. Empezamos a negociar para que se marchase. Y un día, 3 semanas más tarde, al llegar a casa me encontré a unos hombres con pinta de matones. Me dijo que había pensado en mí y que quería regalarme un tatuaje. Me emborracharon, y cuando desperté al día siguiente me encontré con el logo de la marca BMW tatuado en la ingle izquierda. Era su manera de decirme que estaba marcada, igual que cuando te tatúan el código de barras y que era suya. Al ver el tatuaje me sentí como un trapo, una mierda. No quería ser la propiedad de nadie, y me habían marcado como al ganado. Recuerdo que en un intento desesperado de borrarlo, froté mi piel con una esponja hasta sangrar. Era el año 2005. En 2019 lo cubrí con otro tatuaje. Un majestuoso gato negro vigila con ojos brillantes que nunca más vuelva el fantasma del tormento y la tortura. De nuevo volvió la culpa, la idea de que era responsable de lo que me pasaba y que no tenía solución. La culpa se quedó en mi mente de la misma manera que el tatuaje. La indefensión aprendida me gritaba que tenía que resignarme a mi destino, dejar de luchar. Ni mi vida ni yo teníamos remedio. Con el ánimo por los suelos seguí siendo explotada sexualmente. Iba de prostíbulo en prostíbulo hasta que acabé en Asturias. Una noche aparecieron dos hombres, uno viejo y otro más joven. Este último era el chofer del primero. Me dijeron que si iba a su casa me pagarían mucho dinero. Asustada por lo que podía encontrarme o me podía pasar, llamé a mi novio, si aún seguía considerando novio a mi maltratador, y me alentó a ir. Desde el otro lado del teléfono notaba cómo veía en mí una mina perfecta para seguir manteniéndolo. Pídele mucho dinero, me dijo. Así lo hizo. Les pedí 2000 euros y el hombre mayor aceptó. Cámbiate de ropa y vamos, me dijo. Me estuvo torturando toda la noche. Tenía un espejo frente a la cama en el que se miraba y remiraba. Estaba tan rojo que parecía que iba a estallar. Tenía sobre mí a un auténtico sádico, un baboso de libro, que no paraba de fumar un puro Farías mientras me penetraba. Me explicó que había sido diplomático y que estos eran sus últimos años de vida. Al acabar me dio un cheque. Tú ve al banco y ahí te darán el dinero, me indicó. Al día siguiente, cuando fui a cobrar el cheque, sentí la mirada de todos clavada en mí. Incluso llamaron al viejo para comprobar que era cierta la cifra que ponía.
Salí con el dinero en el bolsillo, pero también con la mirada que me estigmatizaba, a mí en lugar de al opresor. Una vez fuera del banco, decidí inventarme una historia vital terrible, como si la que tenía no lo fuera, para que el putero me siguiera dando dinero. Aceptó. Me llevó a su casa y tras varias semanas me presentó a su familia como su novia, la novia a la que violentaba con sus dedos y sus manos mientras se masturbaba. Me inventé la historia de que mi familia estaba enferma en Rumania y necesitaba mi ayuda. Funcionó, y logré convencerlo para que me diese otros 14.000 euros y me comprase un billete de autobús a Madrid. Se suponía que desde ahí regresaría a mi país y escaparía de la prostitución. Me pasé el viaje temblando de miedo, por si el viejo me seguía y descubría el engaño. Al llegar a la estación bajé del autobús y compré otro billete para Burgos. Mi plan consistía en darle a mi novio el dinero para que se comprara el puto coche y se fuera de casa y me dejara en paz. Cada vez que personas que no saben o no quieren saber dicen que quien es puta lo es por libre elección, me entra rabia, mucha rabia. Dicen que no hay cadenas ni puertas con llave y que una puede irse del puticlub cuando quiera. No es cierto. Hay un candado que te bloquea y te impide marcharte de ese campo de concentración que es cada lugar en el que se prostituye a menores y mujeres. Se llama miedo. Un temor cimentado en las amenazas que se ciernen sobre tu vida o la de tu familia. Intenté varias veces salir de toda la opresión, pero el negocio de la esclavitud está tan bien montado que se hace muy difícil. La única manera de escapar es a través del propio verdugo de la violencia sexual y vital que sufrimos, el putero. Ellos son el único contacto que te mantiene unida de alguna manera al mundo que está afuera. Además, están encantados de hacerlo. Te hacen saber que ellos detentan la posición vertical del poder y tú no. El sueño de Pretty Woman, rescatada por Richard Gere, resonaba en nosotras porque sabíamos que aunque sin el glamour ni el engaño de una película te ha hecho mucho daño, el putero es la llave que te saca del mercado de carne y degradación. Es preferible ser la puta de uno que de 20 al día. Muchos puteros me decían, pero una chica como tú no debe estar aquí, te puedo conseguir un trabajo fuera. Algunos llegaron incluso a pagar la multa de 300 euros que nos ponían si salíamos fuera del prostíbulo, más otros 70 para llevarnos a comer. A cambio, debíamos tener sexo cual novia entregada y sumisa, y hacer cualquier cosa que nos pidieran. Era el juego perfecto para engañarnos. Sabía perfectamente el riesgo que asumía follar sin cobrar por ello, y después vuelta al prostíbulo. Pero necesitaba intentarlo. ¿Y si era de verdad que alguno de ellos me ayudaría a encontrar un trabajo y salir de ahí? Recordarme, tan joven y vulnerable, me conmueve. Cada vez que me engañaban, lo ocultaba, porque ¿quién se enteraba? Proxenetas, mamis, otras mujeres prostituidas, se reían de mí y me tachaban de tonta e ilusa. No era tonta, puede que un poco ilusa. Solo intentaba avanzar con lo que la vida me ponía por delante. Y la vida me ponía por delante solo desgraciados que jugaban conscientemente con mis sueños y deseos de libertad, abusando del poder que tenían. Malditos puteros. Recuerdo a uno que incluso me hizo creer que había alquilado un piso en Madrid. Estuvimos durante una semana en una casa que después resultó ser la de su exmujer, que se había ido de vacaciones, hasta que ella llegó y se descubrió el pastel. Fui la amante perfecta para él. ¿Cómo fueron los 5 años que pasé en más de 40 prostíbulos? Lo transmito como una imagen, un reloj sin agujas. La esclavitud es una vida sin sentido del tiempo, sin voluntad para reconocerte a ti misma como persona. Cuando el proceso de deshumanización es constante, la disociación y el olvido son necesarios. Es más, son un mecanismo muy poderoso de supervivencia. Solo hace falta imaginarse lo que es estar las 24 horas del día obligada a ver películas porno, a no dormir cuando quieres, a no comer cuando tienes hambre, a hacer y hacer lo que los puteros exigen, a vestir como ellos desean, a tener otro hombre, a dormir en la misma cama en la que durante horas los puteros han acabado por convertir el sexo en una de las formas más brutales de tortura.
Imagina que el dinero que ganas en esa supuesta libertad es usurpado por los proxenetas y que además beneficia a ayuntamientos, a Hacienda, al Estado proxeneta. En el prostíbulo pierdes tu identidad y te conviertes en una mujer en serie, intercambiable y utilizable sin medida. El campo de concentración te aliena, te despersonaliza. El tiempo se detiene, la mente se separa, el alma se esfuma y tu cuerpo solo intenta sobrevivir. Solo hace falta imaginarse a todas las que no pueden hablar y contar este relato, las que mueren por enfermar gravemente a causa de las adicciones, los abusos y la tortura, las que son asesinadas. Las víctimas de feminicidio por prostitución son las grandes olvidadas de la violencia machista, mujeres desechables, nuestras hermanas atravesadas por múltiples violencias durante su, por lo general, corta vida. Son asesinadas con brutalidad y saña. Sus cuerpos destrozados se encuentran en descampados, en contenedores o en bolsas de basura. Sin contar con las desaparecidas. Si apenas importan las prostituidas asesinadas, ¿a quién le importan las putas desaparecidas? El campo de concentración nos abduce, nos explota, nos extermina, nos hace desaparecer o nos aniquila poco a poco. En cualquier caso, como ya he señalado, debía ser lista y reunir el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. Me lo recordaba una y otra vez mi proxeneta, y añadía que yo era libre de hacer lo que quisiera, pero mejor ser lista y actuar de forma inteligente. Manejar a los hombres, sacarles la pasta, tener el poder sobre ellos. Es curioso cómo este mismo discurso lo tienen los y las que dicen estar en contra de la trata, pero defienden la prostitución en nombre de la transgresión y la libertad de las mujeres. Los mismos argumentos que han utilizado y utilizan los proxenetas y los tratantes para explotar sexualmente a miles, millones de mujeres en todo el mundo son los que utilizan algunas activistas que defienden la prostitución como un trabajo que empodera y libera. Vemos ante nuestros ojos carreteras plagadas de prostíbulos, chicas en la calle medio desnudas pasando frío o calor, pisos donde las mujeres nuevas, complacientes y disponibles las 24 horas, desfilan cuando entra un putero y decide ejercer sus privilegios. La industria del proxenetismo tiene una tanta sed de ingresos y poder que reinventa su explotación. La prostitución está a nuestro alrededor y, sin embargo, preferimos cerrar los ojos y no verla. Pero tenemos que abrirlos, tenemos que ver la verdad del reclamo patriarcal que permite y fomente tal humillación. No podemos permitir que nos sigan violando y que no pase nada, porque los puteros y sus cómplices, los proxenetas, no nos dan trabajo, nos esclavizan. En la prostitución las mujeres no tienen un valor per se, el precio lo pone el mercado y el valor nos lo da quien nos compra. Es una doble manera de reforzar la masculinidad patriarcal, ya que quienes pagan 300 euros son considerados más hombres que quienes pagan 20 y los hombres no están dispuestos a renunciar a sus privilegios patriarcales, capitalistas y racistas, que cierto sector pretende legalizar y convertir en derechos. La esclavitud no es trabajo. Pagar por la fuerza de trabajo es emplear un servicio. Pagar por poner a una mujer al servicio de tu deseo sexual es esclavizar. Las llamadas escort son igual de esclavas, solo que su valor supuestamente superior lo obtienen a través de sus amos. No es ningún secreto que desde la creación del patriarcado el valor de las mujeres dependía de los hombres que las poseían de manera privada o pública. Esto no ha cambiado nada en cuanto a las mujeres públicas. La prostitución es incompatible con la emancipación de las mujeres. No solo es incompatible, sino que es un obstáculo fundamental para alcanzarla. El patriarcado capitalista actual intenta convencernos de que la prostitución debe abordarse como un derecho, como sostiene Sonia Sánchez, eso que los hooligans de la industria prostitucional llaman trabajo sexual, en la cruda realidad es la penetración de boca, vagina y ano. El campo de concentración te convierte en un agujero. ¿Hay algo más atroz que reducirnos a un hoyo y que luego la industria de la explotación sexual convierta ese hoyo en una mina de oro?
¿Podemos hablar de igualdad cuando hay al menos 100.000 esclavas sexuales en el Estado español? ¿O es que la igualdad es solo para las mujeres blancas y españolas? España tiene una larga tradición imperialista y colonial en su pasado, y ese colonialismo continúa en la actualidad a través de la esclavitud de las mujeres pobres de otros países, colonialismo sexual que permite a los hombres de todas las clases sociales tener a su alcance a rumanas, paraguayas, dominicanas, brasileñas, nigerianas. No nos engañemos, la aceptación de la esclavitud sexual de las mujeres y la prostitución tiene también que ver con el colonialismo, la raza y la clase. Llegó un momento en el que no pude escapar de la degradación que me producía todo. Me emborrachaba para olvidar, tomaba cocaína, acababa con taquicardias, con angustia. Estaba tan blanca que parecía un fantasma, quería desaparecer. Entré en una espiral destructiva. Cuando vi que se me empezaban a mover los dientes y que podían caerse, me asusté muchísimo. Lo pasé muy mal, pero aún así estaba convencida de no querer caer en un pozo sin fondo. De repente sentí vergüenza por drogarme y emborracharme. Mi familia me había educado con el mensaje de que eso era degradante para una persona. El recuerdo de imágenes fantasmagóricas de personas adultas, niños y niñas que caminaban descalzos con la ropa sucia por las calles frías y grises durante la transición en Rumania, mientras esnifaban pegamento en bolsas de plástico y se meaban encima, me golpeó la conciencia y se quedó. Así dejé de drogarme y de emborracharme. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias por cuidarme lo mejor que supisteis y pudisteis. No fue fácil, ahora lo sé. La destrucción de la psique es tan fuerte que había mujeres que se cortaban en brazos y piernas para aplacar con el dolor físico el otro dolor y el sentido de la vergüenza. Romper con todos esos recuerdos me ha costado mucho trabajo y esfuerzo. De hecho, aún sigo en ello. En el prostíbulo pierdes tu identidad y te conviertes en una mujer en serie, intercambiable y utilizable sin medida. Mi hermana Zona Sánchez define la identidad de la puta en relación con el sometimiento al proxeneta, la competencia respecto a las demás mujeres creada por éste, la culpa, la vergüenza y la soledad. Su condición de puta la despoja no solo de su nombre, sino también de su entorno. La puta, además, ya frente a sí misma es una mentira. Lleva otro nombre, maquilla su actividad, poniéndole todo tipo de sobrenombres. La puta está enajenada de su propio cuerpo, que es usado cotidianamente en su escenario de tortura. No existimos en el imaginario colectivo como personas. Sánchez, Sonia y Galindo. María, ninguna mujer nace para puta. Buenos Aires, La Vaca, 2007. Nunca usé como prostituta a un hombre que no fuera el mío, Amelia. Tampoco entendía el porqué de la necesidad de hacerlo. Las mamis, los proxenetas y las demás chicas decían que era por salvaguardar el anonimato y la identidad real, para que el día de mañana, cuando empecemos una nueva vida, no quede rastro de esa realidad. Sonaba tentador, la verdad, que en un futuro siempre próximo pudiéramos dejar atrás el pasado solo con volver a llamarnos por nuestro nombre. Pero no sé si instintivamente o por qué, aquello nunca me pareció lo bastante convincente como para hacerlo. De alguna manera me resistía a perder lo poco que me quedaba de quien era, puesto que ya tenía problemas con reconocerme en el espejo sin la máscara del maquillaje de la puta. Una vez más, aquello que se suponía que era nuestro bien no era más que un mecanismo de disociación y despersonalización que unas usaban para sobrevivir y otros para mantenernos sometidas. Está claro que agresor y víctima pueden compartir un discurso idéntico, pero nunca con la misma intencionalidad. Ser capaces de identificar la cuestión situacional y sistemática nos dará claves para abordar el problema y saber diferenciar entre quién sufre la autoalienación y quién, alienado, abusa del poder y de una situación de vulnerabilidad sistemática en beneficio propio. Mi verdadero nombre era lo único que me mantenía aferrada a lo que quedaba de mi identidad, tan devastada y a la vez tan presente, debido a sus frecuentes raíces fijadas desde la primera infancia. Quizá, a elegir conservar mi nombre, haya influido el hecho de que desde siempre solo me llamaban así las personas lejanas, desconocidas,
o que no me importaban mucho, y las que sí me importaban, pero solo cuando hacía algo que no les agradaba, cariñosamente en mi infancia me llamaban y me llaman Ami. Todavía hoy no me gusta que me llamen así otras personas, por mucho que me importen y por mucho cariño que les tenga. No se lo permito ni a mí ni a mi marido, aunque para ser sincera nunca ha mostrado interés en llamarme de otra forma que no sea Amelia. Esos destellos de conciencia, de identidad, me ayudaron a no conformarme, a seguir proyectando planes de futuro lejos de aquello y a no perder el rumbo del todo. Es increíble cómo algo en apariencia tan insignificante se convierte en cuestión de vida o muerte, psicológica o física. Aunque la situación era lo bastante violenta como para que la vida peligrara constantemente, siempre y en la medida de lo posible he evitado el peligro, aunque ello a veces suponía someterme a la violencia. Esta estrategia de lucha no se considera válida y no es, ni mucho menos, una respuesta activa ante el peligro de muerte debido al androcentrismo y a la exaltación patriarcal de la lucha violenta o la huida, como métodos de respuesta ante el peligro real o imaginario. Esto lo aprendí de mi psicóloga.